Buen día, en nombre de Dios, se abre la Comisión de Gobierno Interior. Muy bien. En las actas de la sesión 75 ordinaria y 75 especial se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Hoy no hay acta a disposición. Señor secretario, la acuerdo. Buenos días, Presidenta, gracias. Buenos días. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de la Ministra del Interior y Seguridad Pública, mediante el cual excusa su participación en la presente sesión, atendido el cumplimiento de compromisos previamente agendados. Al respecto de saber que en su reemplazo, y debido a la relevancia de la iniciativa en tabla, asistirán el Director Nacional de Migraciones, don Luis Taller Correa, aquí presente. En segundo lugar, una carta del jefe de la Brigada del Congreso Nacional de la Policía de Investigaciones, mediante la cual informa que el director general de esa institución tampoco podrá asistir por actividades propias de su cargo, y lo harán en su reemplazo el prefecto general Luis Silva Barrera, subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI. No sé si está presente. ¿Sí? En tercer lugar, un correo electrónico de la asistente del Consejo Directivo del CERVEL informando que en representación del presidente del Consejo Directivo asistirá el director nacional del CERVEL, don Raúl García Aspillaga, y el jefe de la División de Procesos Electorales, don Juan Pablo Uribe. Finalmente, una carta del Comité Frente Amplio, RD, Comunes y Convergencia Social, informando que en la presente sesión la diputada doña Erika Ñanco reemplazará a la diputada doña Maite Orsini. Esa es toda la cuenta, Presidente. Muy bien. Muchas gracias. Entonces vamos a ver ya en la tabla de fácil despacho, votar en general y en particular los siguientes proyectos de ley de origen en moción en primer trámite reglamentario. Tenemos dos proyectos muy breves, ¿cierto?, que son las nacionalidades. No sé si estamos en condiciones de verlas ahora o los posponemos al final, para que estén más diputados. 1, 2, ya. Y yo en este momento, ¿les parece que dejemos la tabla de fácil despacho al final? ¿Sí? Para no demorar la exposición. ¿Ya? ¿Usted quiere un vario? Sí. Ya, dejamos el vario también. Al final. Sí, ¿ya? Bueno, el orden del día, entonces, continuar la discusión general de los proyectos de ley de origen en moción en primer trámite constitucional y reglamentario que modifica la ley 21.325 de Migración y Extranjería para tipificar y sancionar el delito de reingreso ilegal al territorio nacional, boletín 15.997, y el que modifica la ley 21.325 de Migración y Extranjería para sancionar el incumplimiento de las medidas de expulsión por reingreso en los casos que radican. Boletín 16.012. Respecto a ambas iniciativas, invitaba a la ministra del Interior, quien ya se excusó, y por su intermedio el director general de la PDI y el director nacional del Servicio de Migraciones. Entonces, acá para esta hemos recibido la participación del prefecto general de Policía de Investigaciones de Chile, señor don Luis Silva, quien se acompaña, ¿cierto?, por el subcomisario, señor Rubén Martínez, y el inspector, señor Francisco Toledo. Y bueno, nos vuelve a acompañar al día de hoy, lo tuvimos ayer en la tarde también, don Luis Teller. Y luego, para las otras reuniones, contamos con para los otros temas de tabla, con don Raúl García, que también está aquí presente. Agradecemos su participación, al director nacional del CERVEL, y también se encuentra el jefe de división de procesos electorales, el señor Juan Pablo Uribe. Y también se encuentra presente la señora Gabriela Zarolo, quien es profesional de la Biblioteca del Congreso Nacional, que nos está acompañando de manera permanente. Así que agradecemos la participación. Bueno, queremos nosotros darle la palabra, no sé si quién se la entregamos primero al director nacional,
para que se pueda referir a estos proyectos que están en tabla. Nosotros este es un tema muy importante, por eso valoramos que puedan estar acá presencialmente, puesto que vamos a seguir con una agenda en materia migratoria, haciendo evaluación de algunas leyes que hemos aprobado, entre esos control de identidad migratorio, y otros temas que son propios que esta comisión lleva muy en detalle, como materia de expulsiones y otras, y que ya ayer ya anunciamos al director que vamos a seguir en esa línea de ir evaluando estas medidas, estas materias, el empadronamiento y otros, así como la propuesta que tiene el mismo gobierno en materia de ley de refugiados. Señor Tejer, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días. Voy a poner un elemento de contexto que parece que resulta relevante, y es que la discusión de este proyecto y la presentación de este proyecto se da también en el contexto de la discusión de otro proyecto que busca, que está entiendo en la Comisión de Seguridad, que busca establecer la penalización para el ingreso irregular. Nosotros en el marco de esa discusión hemos planteado que nos parece ineficiente, poco pertinente penalizar el ingreso irregular al país, toda vez que, por ejemplo, termina con la herramienta de la reconducción, ¿ya? En lo que va de año, según cifras que nos ha entregado PDI, van en torno a 4.400 reconducciones. Esas 4.400 reconducciones no se podrían haber producido si es que estuviese penalizado el ingreso irregular, y esas personas tendrían que tener un proceso abierto en fiscalía, tendrían que tener una defensoría, tendrían que estar en una cárcel, en fin. Entonces, creemos que para efecto de la eficacia del procedimiento de expulsión y también por un sentido de implementar medidas que sean complementarias, como la reconducción, como el control de frontera, creemos que el penalizar el ingreso es poco eficiente, y sin embargo creemos que resulta pertinente discutir y avanzar en la penalización de personas que, teniendo una expulsión vigente, o habiendo sido expulsadas, teniendo prohibición de ingreso vigente, o habiendo reincidido en el ingreso irregular, ¿ya? Cuestión que probablemente PDI tiene más información al detalle de esto, pero normalmente el reingreso irregular podría estar asociado a delitos. Gente que ingrese regularmente de manera frecuente, normalmente es porque genera o está en dinámicas delictuales, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nos parece que el reingreso irregular puede ser pertinente, y nos parece una idea correcta, ¿no es cierto? Sin perjuicio de que es necesario resguardar y avanzar con una fórmula, creemos que sea eficaz, ¿ya? Y resguarde los otros elementos que tiene la ley de migración y extranjería. En este sentido, creo que es importante señalar que como gobierno estamos abordando esta temática con diversas medidas, ¿ya? Está la ley de infraestructura crítica, está la ley que modifica, que ya está en vigencia, ¿no es cierto?, la ley que modifica las normas de notificación de expulsiones, la reforma también que amplía el plazo de detención con fines de expulsión, tal proyecto de ley que se está viendo en esta misma comisión sobre la etapa inicial de refugio y la ampliación del espacio o del espacio de frontera de reconducción hacia 10 kilómetros, ¿no es cierto? Y está el proyecto misceláneo que también se encuentra en esta comisión, donde hay propuestas que, por ejemplo, permiten la expulsión de personas por delitos cometidos fuera del país. Permite a su secretario también expulsar a personas que tengan procesos pendientes, si es que lo autoriza los tribunales, ciertamente. Se establece un registro biométrico para personas en situación irregular. Se aumentan las sanciones para empresas que traen pasajeros sin la documentación al día. Se establece también la obligación para las empresas de transporte de vender pasajes para expulsados. Se incrementan las sanciones a la promoción del ingreso irregular, se sanciona el transporte de indocumentados desde zonas de frontera hacia el interior del país, y se aumenta la sanción penal a los autores del delito de tráfico ilícito de migrantes. Todas esas medidas creemos que, complementariamente con estas otras medidas que buscan sancionar el reingreso irregular, el ingreso con orden de expulsión vigente
¿ya? O habiendo sido expulsado, o el ingreso o simplemente la reincidencia en el ingreso, nos parecen que avanzan por un camino que nos puede ayudar a tener, por una parte, un mejor control de frontera en el país, y por otro lado, prevenir posibles delitos que están asociados normalmente al reingreso, ¿ya? La gente, por ejemplo, que pasa droga de un país a otro, normalmente lo hace como una práctica habitual, no lo hace solo una vez, y por lo tanto es importante que sea enmarcarlo en ese marco. Ahora, respecto de las propuestas y de la fusión de los proyectos, nosotros tenemos algunos comentarios puntuales que podemos debatir con más detalle más adelante. La primera observación es que una de los proyectos, ¿no es cierto?, firmado por el diputado Kaiser, establece una modificación o la inclusión del artículo 136 bis, ¿ya? Y señala que el extranjero que ha debido ser expulsado al país y que haga un nuevo ingreso de manera ilegal será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio. Entonces, circunscribe solo a la expulsión, ¿ya? La sanción a la persona que ingrese regularmente habiendo sido expulsado. Por lo tanto, ese proyecto no incluye el ingreso irregular con prohibición de ingreso, ni tampoco incluye la reincidencia por sí misma, ¿ya? O sea, se orienta exclusivamente a las personas que han sido expulsadas, no que tengan expulsión vigente, no que tengan un decreto, sino que hayan sido materialmente expulsadas y reingresen, ¿ya? Y la otra propuesta, patrocinada por varios diputados y diputadas, pero viene firmada por el diputado Miguel Ángel Calisto, ¿no es cierto?, también propone una modificación o una inclusión de un artículo 136 bis. Digamos que el 136 está dentro del título de prohibiciones de ingreso, ¿no es cierto?, o sea, del artículo de prohibiciones de ingreso. Es importante señalar ese aspecto. Y este proyecto es un poco más amplio, incluye la prohibición de ingreso y el haber sido expulsado, ¿ya? Nosotros creemos que es importante como avanzar en una propuesta que permita incorporar la expulsión, ¿ya? La orden de abandono o la prohibición de ingreso, creemos que es importante avanzar en una propuesta donde la sanción penal recaiga sobre una persona que ingresa irregularmente, ya sea que tenga una expulsión materializada o vigente, ¿ya?, que tenga una orden de abandono, ¿ya?, e ingrese irregularmente, que tenga una prohibición de ingreso, ¿ya?, o que simplemente haya reincidido en ingresar irregularmente al país. Por ejemplo, una persona que es reconducida, ¿ya?, hoy día a esa persona se le emite por ley una prohibición de ingreso de 6 meses. ¿Ya? Esa persona sería reincidente si es que luego de esos 6 meses vuelve a ingresar. Queda registro de ella. Entonces, tal cual están las dos primeras propuestas presentadas por los diputados Kaiser, por una parte, y Calisto, por otra, no incorporarían esta situación del reingreso. Eso nos parece relevante, como ya que vamos a avanzar en esta línea, es importante tener un proyecto más completo en ese sentido. Y lo último, señora Presidenta, nos parece que en términos de la ubicación de la propuesta, nosotros consideramos que es más pertinente que vaya en el título de las sanciones migratorias. Vale decir, la propuesta sería incorporarlo como un artículo nuevo, 119, de las sanciones migratorias graves, digamos. Sería un 119 bis. Y lo último, ahora sí, el avanzar en esta línea implicaría también, evidentemente, modificar el artículo número 9 de la Ley de Extranjería y Migración, que establece el principio de no criminalización de la migración irregular, y habría que incorporar, creemos, una modificación de ese artículo en ese sentido. Eso, señora Presidenta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, director. Saludamos también a los diputados que se ha sumado también, diputado Marzán, que viene por ese otro tema de tabla. Entonces, vamos ahora a la PDI, ¿no? Vamos a darle la palabra también, ¿cierto?, al prefecto general, don Luis Silva. Gracias, señora Presidenta. Por su intermedio, saludar a los miembros de la comisión. Y solamente para efecto de registro, dejar la constancia de que me acompaña el prefecto Cristian Say, que es el jefe nacional de migraciones subrogante, además el jefe del aeropuerto, Arturo Merino Benítez,
y la profesional Linda Ulloa, abogada de la Jefatura de Migraciones. Muy bien, gracias. Tenía yo mal anotado aquí los datos, así que qué bueno que los precisó. Bienvenido. Gracias. Gracias, señor presidente. Señor presidente, usted, como todos saben, la Policía de Investigaciones tiene como una de sus misiones, ¿cierto?, la fiscalización de la de la legalidad de la estadía de los extranjeros en el país, dentro de muchas otras funciones. Y respecto, yendo directo al análisis de la propuesta, específicamente del boletín el 15997, ¿cierto?, que propone una modificación del artículo 136 de la ley 21.325, ¿cierto?, que señala que el extranjero que ha debido ser expulsado del país, que haga un nuevo ingreso de manera ilegal. Nosotros queríamos hacer algunas precisiones, ¿cierto?, por cuanto la modificación que se pretende es que esto sea constitutivo de delito y consecuentemente le sea aplicada una sanción de carácter penal. Por lo tanto, más allá de, para ir al fondo del asunto, más allá del sujeto activo, la sanción y las penas que pueden ser asignadas, a nosotros nos parece que en relación a esta propuesta es un tanto confusa, ya que la expresión que ha debido ser expulsado podría entenderse respecto a aquellos extranjeros que mantengan una expulsión vigente, decretada por la autoridad administrativa o judicial, y que se encuentren materializados o no, o podría entenderse solo respecto de aquello que no ha sido materializada. En este mismo orden de ideas, la segunda expresión, en que se haga un nuevo ingreso de manera ilegal, también nos resulta algo confusa, porque la ley en general no habla de un ingreso ilegal, habla de un ingreso de manera irregular. Entonces también podría ser objeto de un cuestionamiento, no lo decimos solamente cuando nosotros tenemos complicaciones para el efecto de la aplicación de esta normativa. Y la pena asignada al delito, que es la pena de prisión menor en su grado medio a máximo, de 541 a 5 años, se entiende que la expulsión del país contemplada en este proyecto de ley se trata de una expulsión dictada entonces por una autoridad administrativa. Respecto al análisis de fondo, es necesario señalar que conforme a los artículos 9, que en general nos ha complicado un poco en el análisis de las propuestas, el artículo 9 de la ley 21.325 señala, casi como principio rector de la norma, que la migración irregular no es constitutiva de delito. Y por lo tanto todas las infracciones sancionadas son infracciones de carácter administrativo. Entonces, luego avanzar sobre sanciones de carácter penal pareciera ser contradictoria a los principios que señala la misma normativa. Lo digo porque la propuesta hace referencia a la tipificación de delitos en el cual el extranjero debe ser puesto a disposición de un juzgado de garantía competente por el Ministerio Público de conformidad a las reglas generales del Código Procesal Penal. La sanción de expulsión administrativa que deba dictarse o cumplirse con posterioridad al cumplimiento de una condena de sede penal conlleva necesariamente también a un inicio de un procedimiento administrativo sancionador respecto a los mismos hechos, el cual debe avanzar en paralelo a un proceso penal. En cuanto al análisis operativo, aquí también, coincidiendo con lo que decía el señor Taller, ¿cierto?, tiene que verse en relación al proceso de reconducción o devolución inmediata, porque esta reconducción o devolución inmediata, ¿cierto?, en este caso la persona será reembarcado de inmediato, devuelto a su país de origen o procedencia en el más breve plazo y sin necesidad que a su respecto se dicte una nueva resolución válidamente notificada. Esto significaría, ¿cierto?, que el proceso de reconducción se vería en colisión con esta norma que nos obligaría a hacer un proceso penal respecto a una persona, y tal como dijo el señor Taller, ya el año, me parece, el pasado fueron más de 3.000 personas, y en este año estamos en 4.000, el 2022 fueron 3.150, ¿cierto? Y ahora vamos en 4.474 personas. Esos procedimientos de reconducción no se podrían haber realizado si hubiéramos tenido que ser sometido a estas personas a un proceso penal. Entonces, en ese sentido, nosotros deberíamos contratar como policía que el reingreso haya sido un paso no habilitado y la existencia de una orden de expulsión vigente. Respecto al análisis del boletín, el 16.012-06, ¿cierto? Este es un poquito más extenso y agrega también un nuevo artículo, 136b, a la 136 bis a la 21.325, con una idea matriz, ¿cierto?, que tiene que ver con modificar esta norma con el propósito de establecer sanciones más severas ante el incumplimiento de medidas de expulsión dictada por la autoridad, con el fin de desincentivar el ingreso por pasos no habilitados realizados por personas previamente condenadas en Chile. Respecto al análisis formal, se trata de extranjeros que tienen una provisión de ingreso al país por hacer ingreso irregular, y de acuerdo el modo comisivo sería el ingreso al país por cualquiera de las hipótesis señaladas en el artículo 32, numeral 3. Esto es
intento de ingreso, intento de egreso, ingreso o egreso. Todo por pasos no habilitados, eludiendo el control migratorio. Por lo que la conducta, en este caso, que se tipifica, en concreto corresponde a una situación de reincidencia, de ingreso por paso no habilitado, que haya sido previamente sancionado por la autoridad administrativa a través de una orden de expulsión con su respectiva provisión de ingreso al territorio nacional. Bueno, nuevamente, señoría, señora presidenta, esto, a nuestro juicio, entraría en una colisión con lo que señala el artículo 9 de la misma norma, en razón de que la migración irregular no es constituida de delito y por lo tanto solamente son fracciones administrativas. En respecto al análisis operativo, también colisionaría con lo que el proceso de reexpulsión, y para ir a la parte más de propuesta de la PDI, en especial nos parece señalar que el artículo, que la propuesta de ley 16.002, en el sentido que constituye una revisión o modificación a las normas que facultan la PDI de reconstrucción extranjero que hayan sido ingresados por paso no habilitado y que mantengan la expulsión vigente. Esta revisión y propuesta de tipificación penal está orientada hacia una especie de prevención especial negativa hacia el ingreso reiterado de extranjeros que hayan sido objeto de expulsión. Sin prejuicio de lo anterior, señor presidente, es necesario observar que en sede judicial la aplicación conjunta de la normativa penal y migratoria en el caso de expulsión ha devenido en la revocación de órdenes de expulsión administrativa, considerando en algunos fallos la falta de un debido proceso, o la falta de debido proceso, o la falta de persecución penal, o directamente la falta de condena. En general, señor presidente, lo que se habla en la práctica es que habría que diferenciar, si se quiere avanzar en esto, si la expulsión inicial deviene de una expulsión, ¿es una expulsión administrativa o es una expulsión de carácter penal? Si es una expulsión de carácter penal, la persona, al hacer un ingreso de manera irregular, debiera hacer efectivo cumplimiento de la condena inicial por la que fue expulsado. Y por lo tanto aquí estaríamos iniciando un nuevo proceso penal sobre un proceso penal que ya está vigente, respecto al cual tiene que cumplir condena. Y por lo tanto, cumpliendo condena, y en ese segundo proceso penal que se abriría, probablemente la persona no va a ser objeto de una prisión preventiva y va a quedar en Chile si no se verifica que inmediatamente cumplida esa condena por la expulsión inicial, procede a la expulsión. Ahora, si la expulsión inicial fue una expulsión de carácter administrativo, se hace un proceso penal, y en ese proceso penal la persona no queda en prisión preventiva, va a quedar en Chile, en libertad, como alterando todo lo que pareciera ser el objeto de esta iniciativa legal. Y bueno, insistir solamente, señor presidente, que a nuestro juicio requeriría una modificación del artículo 9 de la 21.325, porque al parecer las normas que se pretenden invocar irían en contra de los principios que se han establecido al inicio de la misma redacción de esta norma. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. Perfecto. Ofrezco la palabra en esta materia. ¿Algún diputado o diputada? Saludamos también a la diputada Tello, que se ha unido a la comisión. Bueno, nosotros tenemos estos dos proyectos. Valoramos que ustedes nos den su parecer. Nosotros es algo que vamos a evaluar si es que insistimos con la ministra del Interior, porque necesitamos tener una mirada un poquito más amplia de la política que hoy día el gobierno lleva en distintas materias que estamos analizando, incluido el proyecto que vimos ayer también. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí con las exposiciones. Usted, el diputado Yarza, entonces me pide la palabra. Muchas gracias, presidente. Lo que pasa es que me gustaría preguntar acá al personal de PDI, a la gente de PDI, yo tengo entendido que lamentablemente en recursos y además en personal están limitados. Entonces, si es que aumenta o con estos proyectos de ley que estamos viendo, aumentan los casos de que hay que expulsar o de que hay que regular, de que hay que hacer todo este trámite que se quiere plantear con el proyecto de ley, ¿cómo está la capacidad de la PDI para afrontar quizás una carga bastante mayor a lo que existe hoy? A mi parecer creo que podría pasar eso con este proyecto de ley. ¿Cómo estarían las condiciones de dotación
la estructura en la PDI para afrontar una eventual sobrecarga de trabajo en estos temas regulatorios, expulsiones y condenatorios. Y además administrativos. Eso me gustaría saber, porque tengo entendido, y si es que no me equivoco, que le bajaron incluso el presupuesto el año anterior, o sea, la ley de presupuesto. Entonces, me gustaría saber la opinión de ustedes al respecto. Muchas gracias, Presidenta. Muy bien, gracias, diputado Trisotti. Vamos a recibir las preguntas. Entonces, diputado Trisotti. Muchas gracias, señora Presidenta. Saludar a nuestros invitados, no solamente a la Policía de Investigaciones, si nos pudiera aclarar las cifras de reconducción, esas 4.474 del año 2023. Esas se estarían realizando principalmente por el paso fronterizo de Perú o también Colchane, y respecto a las nacionalidades, porque me imagino que ahí están todos menos los venezolanos que no están siendo aceptados por el gobierno boliviano. Me gustaría si se pudiera aclarar esa cifra, y si además tienen la hipótesis que pretende resolver estos proyectos de personas que por distintas formas han sido expulsadas y han vuelto a ingresar a nuestro país, para ver si esta hipótesis que pretende considerar los proyectos de ley es algo masivo o más bien bastante limitado. Muchas gracias, Presidente. Voy a incluir una nueva pregunta. Si no se tiene esa información, la podemos revisar después. En materia de nuestra ley, la de control de identidad migratorio, se ha dado un avance desde el mismo, en conjunto con el Ministerio del Interior, para trabajar esto, ya que entrega facultades a Carabineros para acompañar y apoyar esta labor en conjunto con la PDI. Y lo otro es que, si nosotros tipificamos este delito como algo nuevo, también no es solo una policía, sino ambas, ¿ya? Entonces yo creo que también ahí, independiente de la pregunta que hace el diputado Yarzo, también esto lo vamos a verificar después también con Carabineros, ¿ya? Así que eso, gracias. Gracias, señora Presidenta. Si me permite, por su intermedio, yo podría responder la parte en relación a la dotación. Nosotros hemos tenido procesos de expulsión años anteriores mucho más masivos que lo que estamos viviendo actualmente. O sea, y de hecho la PDI, cuando trabaja en procesos de expulsiones, no solamente concurre el área de extranjería, sino que concurre la PDI completa, porque además muchas veces hay que ver esta distinción mujeres, hombres, entonces hay que trabajar toda la PDI. Obviamente que no creo que haya alguna institución que usted le diga si está con su personal, todo nos va a hacer falta personal, porque esto significa, obviamente en algunos casos, distraer de otras áreas para el objeto de las expulsiones. Y respecto de la situación más operativa, como son de ese tipo, y el prefecto me acompaña ya muchos años de experiencia, me gustaría hacerle la palabra, si lo permite, señor Presidente, para responder la situación de carácter operativo que se hicieron. Gracias, señor. Buen día. Perdón, a todos. Sí, afirmando lo que dice nuestro jefe, respecto a la consulta suya, sin duda que va a generar, en el entendido que esta ley se concrete, con las adecuaciones que se estimen pertinentes, sin duda que va a generar un proceso distinto al que ocurre hoy día, porque nos va a obligar o nos va a permitir diferenciar en frontera quienes deben ser reconducidos y quienes deben ser sometidos a un proceso penal como este, detenidos, y diferenciando si estas personas, ¿no es cierto?, tienen una expulsión de la cual ya fue materializada, y otros que están ingresando por primera vez y finalmente deben ser reconducidos. Eso sí, va a ser una carga más de trabajo, pero como dice nuestro prefecto general, la Policía de Investigaciones ha realizado trabajos grandes y tendremos que adaptarnos al proceso. Pero como algo imposible no sería, pero sí hay que hacer una diferenciación, un proceso distinto, digamos, conforme a lo que se estima. Claro, porque hoy día los extranjeros que están en esta situación son reconducidos, ¿sí? Sin embargo, con esta nueva norma, ciertos extranjeros deberán ser reconducidos y otros no. Otros deberán ser detenidos, entendiendo si tienen o no una expulsión que haya sido materializada. La pregunta
Se me fue respondida. Sí, la materializada, sí. ¿Cuál es la cifra y dónde se realiza? Sí, respecto a las expulsiones, a las reconducciones, sí, las reconducciones teníamos 4.474, que son de varias nacionalidades y están principalmente en la región de Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso. Las nacionalidades son personas venezolanas, yo creo que se lleva la gran cantidad. Bolivianas también tenemos muchos, argentinos y dominicanos por ahí en la región de Valparaíso, pero es uno. Lo que más se concentra en el norte respecto a venezolanos y ciudadanos bolivianos. Básicamente es eso. Sí. Diputado Trisotti, ¿quién es? Sí, lo que pasa es que se me aclara que se están reconduciendo de todas las nacionalidades, por tanto hubo un cambio del criterio del gobierno boliviano que en su minuto solamente permitía la reconducción de ciudadanos bolivianos. ¿Hubo un cambio entonces del gobierno boliviano respecto a lo que usted está planteando? ¿No? ¿Se me permite? Sí, por favor. ¿Qué usted habla? Y luego el Sí, director. buenos días. Con respecto a la materialización de las reconducciones, se realizan, cuando entró en vigencia la ley 21.325, fueron todos los pasos fronterizos, tanto Perú, Bolivia y Argentina. En el mes de septiembre, la autoridad boliviana solamente acepta a sus connacionales, por lo tanto solamente hay reconducidos de su nacionalidad, quedando sí de manera efectiva la reconducción de la materialización de las reconducciones por el paso fronterizo, ya sea por Perú o por Argentina. Y esa estadística de los 4.474 que llevamos este año son de esos pasos fronterizos, a excepción de Bolivia, con otro tipo de nacionalidades. Ya, muy bien. Estamos entonces con esas preguntas. Bueno, diputado Berger y diputado Boyar. ¿No? Ya. Diputado Berger. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar al director de Extranjería y también, por supuesto, a los representantes de la Policía de Investigaciones que nos acompañan en esta sesión. Quisiera que nos aclaren, porque ayer apareció en uno de los proyectos que hemos estado tratando justamente en este ámbito de lo que es la migración, especialmente, ¿no es cierto?, a los representantes de la PDI. ¿Cómo está la ejecución y dónde se hacen los empadronamientos biométricos y si se tienen, digamos, la capacidad de hacer esta verificación biométrica o, digamos, todavía falta mucho más que apoyar, implementar y para que esto realmente sea mucho más eficiente? Me gustaría saber en qué proceso, ¿no es cierto?, en qué circunstancias se encuentra toda la temática de los empadronamientos biométricos. Sí, muchas gracias, presidenta. Saludarles, muy buenos días a todos. Bueno, la verdad es que me gustaría yo no sé si, me imagino que se habrá hecho, que tanto el equipo de migración del gobierno reunirse con la PDI y Carabineros para ver las condiciones en que se pueda dar cumplimiento a los distintos requerimientos que se están desarrollando, porque la verdad es que una cosa es el papel y otra cosa en definitiva es el terreno y la coordinación que se pueda estar produciendo hoy día con el ejército, y de manera de poder, si todos los que estén involucrados en esto puedan tener entonces una relación estrecha y poder ver en qué forma hacemos mejor las cosas en beneficio del país, digamos, en definitiva, y que no se produzcan estas muchas veces diferencias de qué es lo que está pasando y lo que estábamos viendo recién, lo que ocurre, lo que pregunta el diputado Trisotti a propósito de la no conducción de venezolanos y se dice que sí se estarían conduciendo. Entonces, bueno, saber específicamente de qué se trata y en qué forma podemos hacerlo mejor. Yo creo que siempre es bueno coordinarse entre los distintos equipos de trabajo de Chile, del país. Gracias, presidente. Muy bien, gracias. Bueno, ya no sé si las últimas palabras en relación a la conversación. Quedó pendiente lo de la ley
si se está trabajando, si hay una bajada de la ley de control de identidad. A propósito que yo al menos, que aquí somos varios los autores, vemos que hay con el empadronamiento y otras medidas casi una no ejecución de la ley. Es mi apreciación que yo veo, pero por eso le preguntaba. Sí. Bueno, señor presidente, respecto a la facultad del control, la Policía de Investigaciones siempre la tuvo, o sea, esto se incorpora a Carabineros, ¿cierto? Y se han establecido protocolos de funcionamiento con ellos. Nosotros creemos que nosotros estamos haciendo el trabajo que veníamos haciendo, reforzándolo, también apoyados por el Servicio Nacional de Migraciones, porque también en relación a la consulta que hacía el diputado, el sistema de empadronamiento ha venido mejorando sustancialmente. Llevamos más de, lo conversamos recién, 55.000 personas empadronadas en el corto tiempo que lleva este sistema operando, y que las personas van voluntariamente a empadronarse a los cuarteles, que también es un hecho bastante significativo. El mismo Servicio Nacional de Migraciones nos ha ofrecido algunos apoyos para reforzar nuestros cuarteles, y estamos tratando de llegar a una meta que tenemos como autoimpuesta para tener una gran cantidad de personas empadronadas antes que empiecen los Juegos Panamericanos, que también nos va a significar grande esfuerzo en el tema migratorio. ¿Me quedaba algo de...? No, eso más o menos, señor presidente. Muy bien. Director, un minutito para ya... Brevemente, señora Presidenta, tengo, a propósito de la consulta que hacía el diputado, tengo datos de la OCEN, que son las detecciones de los ingresos regulares, y se han visto dos fenómenos en los últimos años. Primero, reducción de los ingresos por Colchane y aumento de los ingresos por Chacayuta. Y segunda cosa, reducción de los ingresos de venezolanos y aumento de los ingresos de bolivianos. Ese ha sido más o menos el patrón. Ha reducido el flujo de Venezuela. Puedo enviar los datos más en detalle, pero en el año 2022 el 3% de los ingresos detectados se realizaba por Chacayuta, y hoy día es a lo que va el 2023 es el 22%, o sea, ha aumentado. En sentido inverso, el 96% de los ingresos detectados en 2022, el 96%, era por Colchane, ha bajado al 77% en términos de detecciones. No se ha reducido totalmente, pero está cambiando un poco la configuración, y en términos de la nacionalidad, el 2022 un 78% de los ingresos fue de venezolanos, frente a lo que va del 2023 a un 49% de venezolanos. Por contraparte, el 2022 los ingresos detectados fueron un 7% de bolivianos, y un 35% aumentó al 2023. En relación a la coordinación con la PDI, el Servicio Nacional de Migraciones cuenta con un enlace, vale decir, hay 15 funcionarios de la Policía de Investigaciones en la dependencia del Servicio Nacional de Migraciones, y tenemos un trabajo de coordinación permanente. Tenemos una mesa semanal donde vamos viendo todos los problemas que hay con el tema de las expulsiones. O sea, tenemos un trabajo cotidiano permanente, ¿ya? Por contarlo como anecdóticamente, nuestro aniversario, que lo vamos a celebrar el 7 de octubre, va a ser en la Escuela de la Policía de Investigaciones. Los vamos a invitar a jugar un partido de fútbol que probablemente ganaremos, pero tenemos un trabajo muy coordinado. Ayer hicimos una capacitación, como señalé aquí también, a 20 funcionarios de la subcomisaría de Carabineros en función de la implementación de la nueva ley, de la reforma del control migratorio, de la articulación 66, en función de que esa institución también tenga todos los conocimientos para poder ejercer un control migratorio. Y como señalé también ayer, y solicitó el diputado Kaiser, hemos desarrollado un aplicativo para que las policías puedan tener en sus teléfonos, en sus tablets, la posibilidad de chequear en la calle la situación migratoria de las personas para mejorar las capacidades de control migratorio. Muy bien. Quiero agradecer a ambos organismos, ¿cierto?, al Servicio Nacional de Migración y a la PDI, por haber facilitado información que nos va a servir para la mejor legislación. Sin duda que requiere una revisión estos dos proyectos de ley, así que le agradecemos y vamos a seguir quizás informándole sobre el avance. Muchas gracias a todos. Muy bien. Entonces, como nosotros tenemos el proyecto que también está aquí nuestra diputada Carolina Marzán y CERVEL, le invitamos al CERVEL, al director, y también a don Juan Pablo que tome asiento.
Muy bien. Mientras nos corresponde el segundo tema de la orden del día, continuar la discusión general del proyecto de ley de origen en moción, que modifica, ¿cierto?, la ley 18.700, orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinios, para incluir en la cédula de votación la fotografía del respectivo candidato, boletín 16.130. Entonces, antes de darle la palabra al Consejo Directivo del CERVEL, me permito darle la palabra a la diputada Marzamp. ¿Quiere hacer la presentación inicial para que luego el CERVEL se pueda pronunciar? Tenemos muchos proyectos en tabla, entonces les pido que todos ajustemos los tiempos. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días a todos los integrantes de la comisión. Agradecer que este proyecto pueda quizás empezar su discusión, y voy a hacer una pequeña introducción con respecto a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que contempla en su artículo 29 la participación en la vida política y pública, estableciendo comillas: los Estados partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con los demás. En ese mismo sentido, la Convención en su artículo insta a los Estados partes a proveer la garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar. Esa introducción la hago porque es finalmente una inspiración ciudadana la que motiva este proyecto de ley. Sufragar, votar, participar en el hacer político es un derecho humano que nosotros debemos consagrar, empujar, amparar. Nuestro país ratificó la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad ya en el año 2015, y se han hecho el ejercicio de participación política de personas con discapacidad. Por ejemplo, el año 2012, cuando la Comisión de Desarrollo Social se llamaba Comisión de Superación de la Pobreza, ya puso en práctica el sistema Braille para la elección de alcaldes y concejales en aquella época. El 2007, también la ley 20.183 publicada, reconoce el derecho a la asistencia para el voto en las personas adultas mayores y con discapacidad. También el Estudio Nacional de la Discapacidad del año 2022 dice que un 36% perciben barreras en los espacios públicos, un 50% de las personas con discapacidad en el transporte y un 10,6% en los servicios públicos. Entonces, ¿qué es lo que queremos y cuál es el objetivo? Eliminar las barreras y que exista la accesibilidad cognitiva, entre otros derechos. La inspiración de este proyecto tiene relación con, si bien hubo una experiencia que no avanzó, que no logró avanzar, según me contaban los líderes con 1000 capacidades, que impulsaron ya en el año, o trataron de impulsar y aportar en el año 2013, el voto con foto. Esto retoma mucha fuerza cuando en mi territorio, yo soy diputada del Distrito 6, Quinta Cordillera, Hijuelas, un alcalde me pide ayuda con respecto a su hijo que prontamente está a votar en los años que vienen. Cuando una persona encargada del CERVEL estaban viendo los espacios de votación y él pregunta cómo va a ser en un futuro cercano, dado que hoy día además tenemos una ley de autismo que se promulgó este año, en marzo, y que consagra varios derechos de las personas y que además apunta a la autonomía progresiva, entre otros derechos que consagra educación, salud integral, laboral, etcétera. Entonces, de manera muy dolorosa, la verdad es que la respuesta fue golpeadora, lo que recibió cuando se le comunicó que era mejor que a través de tribunales declarara a su hijo interdicto. Yo creo que esa respuesta hacia nosotros como personas, como madre, padres, abuela, en este caso también que lo soy, nos impacta, nos llega al corazón, al alma, también nos llega a nuestro trabajo y a nuestro espacio de oportunidad de poder cambiar esas realidades que son dolorosas, que nos golpean y que además tenemos que ir en la línea de que nuestro país, como yo decía en la introducción, ya hace 15 años ratificó la Convención sobre la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Creo que tenemos que ir más allá y dar muestras concretas de que, por ejemplo,
cuando nos plantean la posibilidad, entre otros, líderes con 1000 capacidades, las personas adultas mayores, al enterarse de este proyecto, de que la papeleta tenga la foto del candidato o candidata, no solamente iría en la línea de poder avanzar en el sentido de que las personas con derecho a voto, con autismo, que se relacionan mejor con un pictograma más que con una palabra, que a veces también entendemos que estas papeletas tienen mucha información y es de difícil acceso o difícil comprensión inmediata, sobre todo por el estrés que implica también el hecho de ir a votar. Ahora hay votación obligatoria, o sea, la concurrencia de personas va a ser mucho más grande. Sabemos que las personas con autismo requieren un espacio además bastante protegido en ese aspecto para que puedan votar con tranquilidad y dentro de los parámetros mínimos, dignos, exigidos y que se deben proteger para ellos y ellas. Pero también las personas adultas mayores nos han dicho que sería muy positivo para ellos y ellas. Las personas también, quizás puede sonar mucho más banal, pero decir, yo tengo mala memoria para los nombres, pero una imagen para mí sería muy gráfica. También a veces hay apellidos de candidatos o candidatas que son muy complejos. Sin embargo, cuando las personas andan en el territorio, visualmente es mucho más fácil corregirlas, retenerlas y fijarlas en la mente. En el fondo, además, claro, hay nombres que son muy similares, apellidos similares exactamente, y es muy confuso. Yo creo que esto sin duda, desde lo que yo hablaba, desde la inspiración que se levantó en el territorio y tratando de hacer carne y representar la realidad y el dolor de una persona, sabemos que expresa la necesidad de cientos de personas en nuestro país. Y que tenemos que, ya ha habido medidas que no han avanzado, que han quedado en el camino, pero yo creo que es una tremenda oportunidad, Presidenta, de poder consagrar, avanzar y responderle hoy día a un universo de personas que superan los 3 millones, y si bien el padrón de sufragio debe ser menor a eso, sin duda yo creo que vamos a avanzar a una sociedad que está envejeciendo, que tiene una realidad de discapacidad, que tenemos además nosotros como diputados y diputadas amparar, proteger y avanzar. Muchas gracias, Presidenta. Muy bien, muchas gracias, diputada Marzán. Le vamos a dar la palabra al director nacional, ¿cierto?, del CERVEL, don Raúl García. Saludamos, ya lo dije, a don Juan Pablo Uribe. Muchas gracias, Presidenta, y por su intermedio saludar a todos los y las integrantes de esta comisión. Gracias, diputada, por su introducción, creo que es muy necesaria. En primer lugar, señalar que el Servicio Electoral desde hace ya un buen tiempo está muy comprometido con esto de la inclusividad en el ejercicio del derecho de sufragio. Y no solo porque hay normas legales que han ido en ayuda de las personas con situación de discapacidad, como son todas las normas relativas al voto asistido, sino que el Servicio Electoral, administrativamente hablando, ha tomado la iniciativa de trabajar, por ejemplo, en conjunto con Senadis, a objeto de ver qué otras medidas, más allá de lo que disponga la legislación, es posible adoptar con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de sufragio a un grupo importante de chilenos y chilenas que tienen alguna condición o situación de discapacidad. Hemos hecho esfuerzos por integrar, por ejemplo, bases de datos entre la Senadis, entre el Servicio de Registro Civil e Identificación, el CERVEL, en fin, con el objeto, por ejemplo, de poder identificar quiénes son esos electores y electoras que están en alguna situación de discapacidad y respecto de ellas poder disponer, por ejemplo, una mejor ubicación de su mesa receptora de sufragio en los locales de votación, con el objeto de facilitarle el acceso a los mismos. Por lo tanto, hemos hecho también esfuerzos de capacitación apoyados por Senadis de nuestros funcionarios y de las personas que se desempeñan en los locales de votación, los días de votación, para poder asistir de mejor manera a los electores y electoras que puedan necesitar algún tipo de ayuda al momento de acceder a los locales de votación y específicamente de poder sufragar.
Por lo tanto, para nuestra institución el tema de la inclusividad es clave, vital, y queremos seguir trabajando en ello con todas las organizaciones e instituciones del Estado que ayuden y permitan lograr mayores niveles y grados de inclusividad en el ejercicio del derecho de sufragio. Eso como cosa previa, presidente. Yendo al tema que nos convoca, que es esta moción parlamentaria, que tiene por objeto introducir la fotografía del elector o de la electora en la cédula electoral, lamentablemente nosotros no estamos muy positivos respecto a esta moción por las razones que vamos a comentar a continuación. Por mi parte, Presidenta, me voy a referir a algunas reflexiones más bien de índole general, para posteriormente, y por su intermedio, si usted está de acuerdo, por supuesto, darle la palabra a don Juan Pablo Uribe, que es el jefe de la División de Procesos Electorales del Servicio Electoral y que me acompaña en esta ocasión, quien se podrá referir a algunos aspectos bien específicos, pero no por ello menos importantes respecto a este proyecto de ley. La primera reflexión que me gustaría dejar sobre la mesa es ¿cuál es el objetivo de este proyecto de ley? En el mensaje que podemos apreciar, o leer más bien, efectivamente se habla de las personas con discapacidad. Pero nos preguntamos a qué segmento específico del electorado estaría apuntando este proyecto de ley. Porque si estamos hablando de incorporar fotografías de candidatos y candidatas en la cédula electoral, tal vez nos estamos refiriendo a personas que tienen dificultades para poder, como decía usted, diputada, leer el nombre del candidato o la candidata. Y ese porcentaje de electores y electoras nos da la impresión de que es más bien bajo en el caso de nuestro país. No tengo las estadísticas precisas, pero tenemos la impresión de que es un número más bien bajo. Por lo tanto, la primera pregunta o reflexión que nos surge es, como les decía, ¿qué segmento del electorado queremos atender, si me permiten esa palabra, con este proyecto de ley? El tema, una segunda reflexión que quiero plantear en esta mesa es, en los últimos años se han hecho esfuerzos importantes en nuestro país, creemos, porque las campañas electorales, el eje central de ellas, sean las ideas, las propuestas, los programas de los y las candidatas. Que sea eso lo que en definitiva influya en la decisión del elector y la electora al momento de ingresar a la Cámara Secreta. Situaciones como esta se replican también en otros ámbitos de la vida social y que es importante, creo yo, recordar. Por ejemplo, en las postulaciones a cargos públicos en el Estado de Chile, desde hace un tiempo, se prohíbe la exigencia de acompañar fotografía de los candidatos o candidatas a esos cargos en el sector público. Y esto tiene una explicación muy simple, cuál es de sustraer del análisis de quien tiene que hacer una elección respecto de una persona, sustraer de ese análisis la imagen, el aspecto, la apariencia física de quien está postulando en un caso a un cargo en la administración pública o quien esté postulando a un cargo de elección popular, valga la redundancia, en una elección. Por lo tanto, aquí la pregunta, o más bien la reflexión que quisiera dejar en esta honorable mesa es si estamos avanzando con esto de incluir la fotografía del candidato o la candidata en la cédula electoral en esa línea, en la línea de poner relevancia a las ideas, propuestas, programas, en fin, que el candidato y candidata quiera llevar a cabo en el caso de resultar electo o electa, o más bien vamos a introducir elementos distintos de aquello, como podría ser la imagen, el aspecto, la apariencia.
de dicho candidato o candidata al incorporar una fotografía del mismo en la cédula electoral. Otra reflexión que quisiera hacer en torno a este proyecto de ley tal como se está planteando hoy día. Se habla en él de incorporar la cédula electoral, perdón, la fotografía del candidato o candidata en la cédula electoral. ¿Qué características debiera tener esa fotografía? Creo que debemos preguntarnos. ¿En blanco y negro? ¿Color? ¿Qué tamaño debiera tener? ¿Qué nivel de resolución debiera tener esa fotografía? ¿Y por qué debemos hacernos estas preguntas? Porque no sería extraño en un contexto de alta competitividad en una elección que haya candidatos o candidatas que tal vez consideren que la fotografía que de ellos y ellas aparece en la cédula electoral no les favorece precisamente. ¿Frente a qué nos podríamos encontrar en esa eventualidad? Ante un candidato o candidata que a lo mejor decida reclamar contra la fotografía que aparece en su cédula, deducir algún tipo de acción judicial, recurso de protección, no lo sé, recurrir al Tribunal Calificador de Elecciones, por estimar que la fotografía que aparece en la cédula no favorece precisamente su candidatura. ¿Qué puerta es la que podríamos estar abriendo ahí en ese escenario? En fin, son estas las reflexiones más bien de índole general que a nosotros, Presidenta, nos hace más bien estar en negativo frente a este proyecto de ley, dejando a salvo, por favor, la permanente disposición y voluntad del servicio electoral por reforzar la inclusividad del electorado. Creemos que hay otros mecanismos para ir en asistencia de lo que usted, diputada, muy bien señalaba, como por ejemplo incorporar a lo mejor una suerte de currículum vitae o ficha electoral de todos los candidatos y candidatas en el sitio web del servicio electoral que incluyan la fotografía que el candidato y candidata voluntariamente quiera acompañar o hacer llegar, por ejemplo. Creemos que hay otras alternativas, distintas de esta. Quisiera, por su intermedio, Presidenta, si me lo permite, darle la palabra a don Juan Pablo Uribe, quien se va a referir a otros aspectos que consideramos también muy relevantes relacionados con este proyecto y que creo que es importante que los miembros y miembros de esta comisión tengan presente a la hora de resolver. Gracias. Don Juan Pablo, tengo que circunscribir 5 minutos porque me están pidiendo la palabra y después vamos a tener otra ronda. ¿Ya? Tiene usted la palabra. Gracias, Presidente, y por su intermedio a todas las integrantes e integrantes. Para ir más rápido en este tema, solamente mencionar que en el servicio electoral hicimos un ejercicio práctico, tengo aquí algunas muestras, sobre basado en cédulas electorales del año 2021, en elecciones de gobernadores regionales, en el caso del región de Biobío, en alcalde en la comuna de Viña del Mar, en concejales en la comuna de Valparaíso, la de presidente por razones lógicas, la de senadores, la 7ª circunscripción senatorial, en el distrito número 7 en diputados, y la de consejeros regionales, la circunscripción de Antofagasta. Y digo estas porque estas representaban la mayor cantidad de candidatos. Hicimos también este mismo ejercicio aplicando en las mismas cédulas fotografías de 1,5 o 1,5. El sistema electoral chileno se ha caracterizado por tener una cédula electoral en blanco y negro. Nosotros cuando aparece la cédula, digamos, en colores es para identificar el tipo de elección, pero el fondo es que es de blanco y negro, digamos. ¿Qué resultado nos ha arrojado en preliminar en esto? Por ejemplo, en la de concejales de Valparaíso, hay un aumento significativo en los costos de la fabricación de cédulas. Nosotros gastamos 104 millones en esa comuna y con fotografía tendríamos que estar gastando 186 millones, o sea, 82 millones más. A nivel nacional, que no es tanto la variación, porque representa como un 5,59%,
de 873 millones a 922, serían 48 millones adicionales, disculpe. En la séptima circunscripción senatorial, de 638 millones que ya gastamos, deberíamos gastar con fotografía 1.161 millones, o sea, 522 millones. Y en el distrito 7, de 138 millones a 265 millones. O sea, hay un aumento considerable en el precio y los valores. Hago presente a la Comisión que el servicio electoral en el mercado público, hoy día a las 3 de la tarde, nosotros ya hicimos la licitación de la cédula y de muchos implementos relacionados por los periodos 23, 24 y 25, porque los cronogramas así nos están exigiendo. Y que hoy día a las 3 se supone que tendrían que presentar los proveedores las ofertas. ¿Qué pasa con el aumento del tamaño? Ya la voy a mostrar. En el caso, tendría que aumentar la plantilla justamente para ir en ayuda de las personas con discapacidad visual. Me refiero a las con ranura con y sin braille, que también tiene un aumento de costos también. También aumenta los sobres plásticos. Los sobres plásticos, por ejemplo, voy a dar un solo ejemplo, en senadores gastamos 35 millones, tendríamos que gastar 57 millones. Y eso porque aumentan los tamaños. El aumento de tamaño trae consigo también el aumento del tamaño de las cajas. Nosotros mandamos todos los materiales en cajas de cartón y tendríamos que aumentar en un 59% en algunos casos y en otros en un 93%. Obviamente que todos estos costos aumenta también el costo de traslado. Tener una caja más grande, más pesada, con más volumen, también aumenta los costos. Voy a dar un ejemplo sencillo, práctico, que es lo que nos va a definir el 27 de octubre del próximo año. Tenemos 772 elecciones distintas el próximo año. 772 elecciones distintas. 16 de Gore, de gobernador regional, 66 consejeros regionales, 345 alcaldes y 345 concejales. Si hacemos el mismo análisis de la cantidad de candidatos que se han declarado y en definitiva se han inscrito en el registro especial, estaríamos bordeando los 18.500 candidatos. 18.000 candidatos. 90 en Gore, como fue la vez pasada, 2.191 en Gore, alcalde 1.450 y concejales 13.873. Uno de los problemas más complejos que tiene el servicio electoral, no olviden ustedes que las candidaturas se declaran 90 días antes. Pero lo que tenemos que con el tiempo precisar, que no olviden que hay 2 tribunales para reclamar, ya sea el rechazo de una candidatura o la impugnación de una candidatura. Y al haber 2 tribunales, obviamente, más el periodo de 10 días que tiene el CERVEL para aprobar o rechazar, más la publicación, más el reclamo en un tribunal, podemos tener serios problemas con la confección de los materiales, porque mientras un territorio no esté terminado, no podemos confeccionar nada si falta algún candidato que vaya, digámoslo así, a la cédula electoral. De hecho, en la práctica real y objetiva, para la elección pasada de concejales y alcaldes, no olvidemos que se cambió la fecha de elección de abril para mayo. Eso les recuerdo. Y gracias a eso pudimos lograr salir con elecciones de concejales que estaban pendientes en las imprentas. Termino rápidamente. Otro elemento que la Comisión debe tener, ¿cuál va a ser el origen de la fotografía? En los sistemas electorales donde se incorpora la fotografía, y que existen, porque existen, básicamente ha sido la supremacía de incorporarla ha sido el nivel de analfabetismo. No ha sido el único, no ha sido el único. Pero ¿cuál es la gracia de ese sistema? Que el servicio electoral de ese país determinado recoge la fotografía de la cédula de la que está en el registro civil, en el fondo, digámoslo así. El tema es que en el registro civil las cédulas duran 10 años nomás. Entonces, si alguien se sacó la cédula de identidad el 2015
y quiere postular el próximo año, a lo mejor no se va a identificar bien con esa fotografía. El otro problema es que si que no le guste, muchas veces uno mismo ve su cédula de identidad y dice, no, yo no soy yo, o al revés. Yo, por ejemplo, no tenía esta pequeña barba y ahora la tengo, entonces esa situación se puede dar. Si el candidato presenta sus fotografías, lo que decía el señor director, tenemos que ver del tamaño que la va a presentar. Nosotros con 1,5, 1,5, los porcentajes de aumento es considerable. Y por último, el tema, bueno, hay algunos otros elementos importantes de mencionar y que en definitiva el tamaño de la cédula hay que estudiar seriamente qué es lo que está pasando con las cámaras secretas. ¿Por qué dirá uno? Porque hay una tabla de apoyo que tiene 50 centímetros. Estas van a superar estos 50 centímetros. Y lo mismo que ha pasado, y que ha pasado con las ranuras. Las ranuras de las urnas se han hecho más chicas y en definitiva ha complejizado el tema. Solamente no quiero distraer tanta su atención, pero aunque no venía preparado, pero son sábanas que no me queda otra cosa que mostrarlas porque esto afecta básicamente a las elecciones plurinominales mayormente, ahí es la de presidente, bueno, esa y otra, pero las que llama terriblemente la atención, ya disculpe, no, es que ya no puedo ser más rápido. Esta es la de concejales, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí está. ¿Ok? Entonces ahora le ponemos fotografía. Esta es la misma, los mismos, no son las fotos de las personas. 1,5, 1,5. Pero vea el tamaño enorme que nos vamos a ver enfrentados. Ahora, ¿cómo identificar la foto de la persona? En todos los países que existe gran cantidad, normalmente la identificación es el número del candidato. Esta no, esta son sin fotos. Ah, no, aquí está foto, también hay foto. No, también hay foto, ¿eh? Ya, pero si gusta la podemos revisar durante la sesión. Muy bien. Voy a dar un minuto, una palabra, porque de verdad no tenemos tiempo. Yo tengo un acuerdo de votar unos proyectos y todavía me quedan 3 proyectos y me quedan 15 minutos. Muy rápido, Presidenta, muchas gracias. Yo vivo en un territorio donde hay mucha ruralidad, donde hay mucho analfabetismo todavía. Recorro mucho el territorio. Veo que no hay gran diferencia entre una papeleta y otra. Ya usamos sábanas nosotros hoy día, sábanas, así le dicen en mi territorio y en muchas partes a la papeleta. Yo lamento en realidad como esa postura, lo digo con mucho respeto por su intermedio, Presidenta, de partir como desde la negación. Finalmente nosotros hemos tenido que ir adaptando las diversas situaciones políticas y hoy día tenemos un Chile que es lo que tenemos. Yo no veo gran diferencia y con respecto al tema de cómo se haría, yo creo que son todos temas que se tienen que resolver a futuro si existe la voluntad, obviamente, de hacer un país más inclusivo y de permitir el derecho a voto que tienen las personas con autismo principalmente. La inspiración de este proyecto parte desde el autismo y yo incorporé, por los que hemos recorrido, por los testimonios que llegan a las personas adultas mayores según sus testimonios, y yo entiendo lo que dice el presidente del director de CEDER por su intermedio, Presidenta, con respecto a los currículum en las empresas. Obviamente hay un tema de estereotipo que hemos querido erradicar, pero acá estamos hablando de algo distinto. Cuando hablamos de un candidato o candidata, hablamos de algo absolutamente distinto. Yo creo que sería un poco, insisto y lo digo con mucho respeto, un poco banalizar la discusión si se habla en la estética del candidato o candidata. Yo creo que hoy día nosotros nos miramos de manera igualitaria. Nadie, creo, porque está prohibido hacerlo, nos discriminamos porque una persona es más gorda, más flaca, más alta, tiene barba o no tiene barba, o si somos mujer y tenemos bigote o no tenemos bigote. Yo creo que eso ya lo erradicamos. Acá tenemos una realidad que es absolutamente distinta y nos debemos respeto. Y creo que estamos practicando eso y tenemos que hacerlo imperativo y nosotros vamos a seguir trabajando, por lo menos con las organizaciones, porque es una demanda, insisto, ciudadana. Y finalmente, solo agregar, mi nombre de hecho, Carolina Marzán, no es Carolina Marzán, yo tengo otro nombre, ya que me antecede,
pero yo he luchado porque mi nombre o mi identidad se da desde Carolina Marzán, y yo me he estado preocupando de eso hasta última instancia, que no me pongan el primer nombre porque no me identifica, etcétera, etcétera. Son varias cosas que uno también como diputado o diputada tiene que preocuparse, ¿ya? Entonces yo creo, candidatos y candidatas, obviamente todos nos preocupamos de eso y de esos aspectos. Yo creo que la mirada, insisto, no es un tema en ningún caso estético, o sea, bajo ningún punto. De hecho, recogiendo los testimonios de los colegas, los y las colegas, porque esto es bien transversal, este proyecto, la autoridad de este proyecto, justamente avanza eso, a reconocer que el derecho a voto es un derecho humano y que nosotros tenemos que avanzar y hacer todos los esfuerzos, porque gastar en inclusión no es un gasto, es una inversión y es un derecho ciudadano que merecen todas las personas de nuestro país. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Vamos a dar un minuto al diputado Kaiser, quien también, y un minuto de verdad, pero se tiene que quedar, aunque parta la sala, porque tengo 3 proyectos que votar, ¿ya? Así que... solamente una consulta, señora Presidenta, por su intermedio. ¿Cuántas personas, en razón del tipo de voto, han quedado impedidas de articular su voluntad política? Yo creo que eso es lo que nosotros debemos saber si efectivamente vamos a cambiar el sistema o no. Esto en razón de lo siguiente: los recursos se gastan una sola vez. Si gastamos 500 millones de pesos más o 1.000 millones de pesos más solamente en lo que es el sistema de voto, eso es plata que no se gasta posteriormente en vivienda social, que no se gasta en salud, etcétera. Así que tenemos que tener las prioridades claras. ¿Cuántas personas, en opinión, ha analizado el CERVEL o ha identificado el CERVEL como que no han podido articular su voluntad política en razón del sistema como está en este momento? Muchas gracias, señora Presidenta. Muy bien, diputada Tello. Muchas gracias, Presidenta. Saludarle a todas y a todos. Bueno, yo quiero felicitar a la diputada Carolina Marzán por esta iniciativa. La verdad es que me parece que es algo sumamente necesario, me parece que es un tema relevante, es importante, y que más allá de si esta es la forma más adecuada o menos adecuada, que por lo que aquí hemos visto tampoco es un cambio, digamos, sustancial, al menos hacia simple vista, del punto de vista de el tamaño de la papeleta, que sería una de las problemáticas. Usted ya dijo lo de los recursos, diputada, así que no voy a repetir aquello, pero me parece que es muy importante que podamos seguir trabajando en esta temática. Me parece que es súper importante lo que dijo el director respecto de ver otras iniciativas que también puedan ser complementarias y que puedan ir en la lógica de mejorar, incluir a estas personas de la mejor manera posible. Así que como iniciativa yo felicito, acompaño y por supuesto a disposición de incorporar y mejorar lo que requiera, pero me parece que es un proyecto que es muy importante de trabajar. Muchas gracias. Sí. Muy bien, vuelvo a reiterar, tenemos que votar 3 proyectos, nos quedan menos de 10 minutos, entonces pido que solamente quienes, si es que pueden dar las facilidades, no sé, diputada Morales. Puedo darle todos los minutos, pero no vamos a cumplir con la tabla. Diputada Morales. Gracias, Presidenta. Sí, felicitar, por supuesto, a la diputada por su moción y también la presentación del servicio. Y creo que siempre uno puede acercar posiciones, entonces me gustaría quizás ver la posibilidad de preguntarle sobre el voto asistido, de qué manera ese voto puede colaborar en esto, qué otros mecanismos hay. A veces uno se enfrenta a iniciativas como esta novedosas y al tiro tiene reticencia al cambio, pero podríamos encontrar algo intermedio quizás en lo que avanzar, porque acá hay una realidad a la cual tenemos que responder, más allá del tema presupuestario y por supuesto las dificultades de la cantidad de candidatos y candidatas que hay. Así que sí, les agradecería muchísimo que nos contaran un poco si hay alguna fórmula de esa manera para resolver esta problemática que es real, más allá de nuestras dificultades técnicas. Muchas gracias, eso, Presidenta. Yo solamente voy a permitir que el director en esta oportunidad se pueda referir muy breve. Tiene 2 minutos y si hay cosas pendientes lo volvemos a invitar, porque no va a ser el único invitado, vamos a invitar al Ejecutivo, pero si es que el Ejecutivo también patrocina o no esta iniciativa, o sea, eso es lo que queremos. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta. A la consulta del señor diputado, lamentablemente, diputados, sabemos las personas que no sufragan. Esa información la tenemos desde los padrones de mesa, pero ignoramos cuál es la razón que hay detrás de el no sufragio en esos casos. Nos gustaría tener esa información, pero lamentablemente no sabemos.
si la razón por la cual no concurrieron a sufragar es por algún impedimento, dada su situación de discapacidad, u otra razón. Desgraciadamente, esa información no la tenemos. Con respecto, diputada, a su inquietud respecto al voto asistido, el voto asistido es una buena herramienta. Nosotros hemos incorporado otras herramientas que no están contempladas en la legislación con el objeto de apoyar a las personas en situación de discapacidad, como es la lengua de señas, por ejemplo. En nuestro sitio web, personas que requieren esa asistencia pueden acercarse a nosotros, encontrarse con un traductor de lengua de señas y hacer las consultas e informarse de los aspectos electorales que a esas personas les interesa. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando, diputada, en todo lo que sea inclusividad y asistencia para las personas que lo necesiten. Yo comparto plenamente la motivación, la preocupación y la orientación que usted, diputada, ha puesto detrás de este proyecto de ley. Le encontramos inconveniente, creemos que hay otras formas donde podemos contribuir también, pero el voto asistido es una buena herramienta y vamos a seguir reforzándola, vamos a seguir capacitando a los vocales de mesa, a los delegados de los locales de votación, en fin, para que ese voto asistido se siga utilizando y se siga expandiendo. ¿Perdón? Sí, en casos como este, ¿puede aplicar el voto asistido o es más restrictivo? El voto asistido, la verdad es que tiene por objeto ayudar a que la persona manifieste su preferencia en la Cámara Secreta y sufrague, en definitiva. El voto asistido, y si entiendo bien el objetivo de este proyecto de ley, no tiene por objeto que una persona le diga al elector o a la electora por quién tiene que votar. No sé si me explico. O sea, no está apuntando a eso, es lo que entiendo. Pero el voto asistido, sin duda, que se hace cargo de otras situaciones igualmente importantes a la hora de sufragar, como es la de acceder a la mesa receptora, ingresar a la Cámara Secreta y, en última instancia, también poder doblar e ingresar la papeleta dentro de la urna. En eso está pensando el voto asistido. Ahora, un proyecto como este entendemos que lo que pretende es permitir una mejor identificación del candidato o candidata frente al elector. Ahí yo creo que podemos buscar otros mecanismos que ayuden y apunten en esa dirección. Muy bien, queremos agradecer. Vamos a invitarlos en otras materias. Tenemos varios temas pendientes, entre eso hacer la obligatoriedad del voto. Hoy día no se ha avanzado, por lo tanto hemos hablado solo del voto obligatorio en adelante, pero no está cómo la llevamos a efecto hoy día, esas modificaciones que tenemos que hacer. Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir en las... Sí. Sí, lo vamos a ver con el secretario y coordinémonos, ¿ya? Gracias, diputada Marzán. Tenemos la tabla de fácil despacho, a propósito de que estuvimos también esperando que estuviera mayor concurrencia a esta comisión. Vamos a someter a votación los proyectos de la nacionalidad por gracia según dos boletines que ya ustedes tienen los documentos en su tabla, están los diputados firmantes, pero creo que en honor al tiempo y ya tienen todos los antecedentes, vamos a votar por ambos proyectos, si les parece. ¿Hay alguien que se abstenga? Voy a tomar, es que no sé si quieren hablar brevemente. Es que me deja a mí, no hay tiempo, ¿ya? Yo después le ayudo a contabilizar. Muy bien, entonces, por unanimidad, se aprueban ambos proyectos de nacionalidad por gracia de deportistas que están en tabla, boletín 16.184, boletín 16.185. Muy bien, se aprueba por unanimidad. Y tenemos como el compromiso que habíamos asumido como comisión de votar el proyecto de ley en primer trámite constitucional reglamentario de origen por la ley, ¿cierto?, de municipalidades 18.695, con el objeto de eliminar la inhabilidad de los consejeros regionales para ser candidatos a alcalde, boletín 15.611. Ya vamos a también a someter esta votación, señor secretario, para que hay alguien que se abstenga en esta votación. 1-1. Ya, vamos a votar 1-1, nos están pidiendo así. Diputada Astudillo, diputado Becker. En contra, señor secretario. El voto de los concejales, de los... Sí, tiene claro. Ya, en contra. Inhabilidades. Inhabilidad de los coros. Diputado Berger. En contra.
Diputado Fuenzalida. El diputado Kaiser. En contra, señor secretario. Don Cosme Mellado. Abstención. Diputada Javiera Morales. Voy a justificar mi voto. La verdad es que en las distintas presentaciones nunca se nos señaló por qué había que hacer solo esta excepción por un solo cargo y lo hago presente también porque es difícil así legislar más allá que uno haga la revisión y haga su estudio. Nunca hubo acá alguien que nos pudiese contestar esas preguntas, así que me abstengo. Diputada Musante. Sí, quiero justificar la misma línea de la diputada Morales. Creo que si vamos a eliminar inhabilidades para postulación a otros cargos, no entiendo por qué solo con el cargo de consejeros regionales, así que también mi voto es de abstención. Diputada Ñanco, Erika Ñanco. Abstención. Diputado Rubén Oyarzo. A favor. Diputada Tello. A favor, secretario. Diputado Trisotti. En contra, señor secretario. Presidenta. Muy breve, entendiendo que hay un proyecto también en el Senado, que también Gabriela estaba con su presentación, que se la vamos a enviar a ustedes. Yo voy a votar a favor de este proyecto porque también he conversado con los consejeros y entiendo también que es el momento también de quizás analizar la globalidad, pero ellos no están pidiendo algo en particular hoy día antes de una elección y yo voy a, como señal, voy a aprobar sin perjuicio que sabemos que se va con informe negativo, pero creo que cuando vuelva el otro informe desde el Senado tenemos la oportunidad también de revisar si es que dan los tiempos y si no, será una tarea para adelante. Así que a favor. Ya. Presidenta, el resultado es 3 a favor, 4 en contra, 4 abstenciones. Muy Necesitamos los diputados informantes de los 3 proyectos que se votaron. Los diputados informantes, por lo tanto, se rechaza el proyecto. Y los otros, necesitamos informante para 3 proyectos. Veámoslo por orden de... Los nacionalidades podrían ser el mismo informante, pienso yo. ¿Un solo informe? ¿Ya? No, son 2 informes, pero la misma persona que informa en los 2 proyectos. Ya. Pero revisemos a quién le corresponde. Sí, correspondería a la diputada Astudillo, pero no está presente. Y siguiendo la lista sería diputado Becker. Ya, y Becker. ¿Y el otro? Pero ¿quién nos va a informar la nacionalidad del diputado Becker o Astudillo? Porque no está presente la diputada Astudillo. Dejemos entonces al diputado Becker. Ayer ya. Lo dejamos casi nominado, ¿les parece? Diputado ya. Becker en los... Ya, y después y decimos a la diputada Astudillo si es que se puede, si no, porque probablemente sí. Ya, y ahí lo conversamos con ella porque no sé si va a ir antes a informe. Bueno, quiero agradecer a Gabriela. Ella nos va igual de todas maneras compartir una presentación que habla de todas las inhabilidades, ¿ya? O sea, de los años, qué autoridad se topan o no, ¿ya? Entonces creo que es bueno para que ustedes también lo tengan. Eso sería, y bueno, nos quedaron pendientes, solo con esto cierro, algunos temas que están en el punto 4, que los vamos a incorporar para el próximo miércoles, y eso sería por el momento, y sin más, agradecer toda la voluntad de cada uno de ustedes y de la asistencia. Esta sesión se levanta. Muchas gracias, presidenta.